Educación con Betsa. Me da mucho gusto nuevamente saludarte por este medio. Como sabes, la lección la vamos a comenzar con este acertijo matemático que dice así. 2 padres y 2 hijos fueron a pescar. Entre todos capturaron 3 peces, uno para cada uno. ¿Cómo puedes explicarlo? Como sabes, la respuesta te la daré al final del video. Así que rápidamente vamos a pasar a la página 34 de tu libro de desafíos matemáticos de quinto grado. Y esta lección número 14 lleva por nombre unidades y periodos. Veamos qué es lo que tenemos que hacer. Analicen la información de cada una de las siguientes situaciones. Posteriormente respondan lo que se indica. Situación 1. Esta yo te la voy a explicar. Acompáñenme. Pasemos a la situación 1. Nos dice que la geología histórica pertenece a una rama de la geología y que ésta estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra hace unos 4.500 millones de años hasta el presente. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Un eón es cada uno de los periodos en el que se divide la historia de la Tierra. Los eones se dividen en eras y se conocen 4 eones. El primero es el eón adeico o ádico, que inició a partir del inicio de la Tierra hasta 4.000 millones de años. Millones de años se abrevia de esta manera, MA. El segundo eón es el eón arcaico. Este va de los 4.000 millones de años hasta los 2.500 millones de años. El tercero es el eón proterozoico. Este va del 2.500 millones de años hasta los 542 millones de años. El cuarto eón es el fanerozoico. Se extiende hasta la actualidad y este se divide en 3 eras geológicas. La primera es la era paleozoica, que va de los 542 millones de años hasta los 251 millones de años. La segunda es la era mesozoica. Esta va de los 251 millones de años hasta los 65.5 millones de años. La tercera es la era cenozoica. Esta va de los 65 millones de años hasta la actualidad. De acuerdo a la situación 1 del inciso A, nos dicen que los dinosaurios aparecieron hace 205 millones de años. Entonces, ¿a cuál de esas 3 eras corresponderá su aparición? Tiene que estar dentro del rango dependiendo de cada una de las eras. Exactamente, correspondería a la era mesozoica, que esta comprende de los 251 millones de años hasta los 65.5 millones de años. Entonces la respuesta al inciso A será que corresponden a la era mesozoica. B. ¿Qué unidades de tiempo se utiliza en los eones y en las eras geológicas? Pues millones de años y se abrevia como MA. Situación 2. El territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30.000 años. El inicio de la agricultura tuvo un lugar hacia el año 9000 antes de nuestra era, aunque el cultivo del maíz inició hacia el año 5000 antes de nuestra era. Las primeras muestras de alfarería datan de alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Con este hecho se define el inicio de la civilización mesoamericana. A. Si un milenio equivale a 1000 años, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano?
Descubrámoslo. De acuerdo a la situación 2, nos están preguntando hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano. Si sabemos que un milenio es equivalente a 1000 años y el texto de la situación 2 nos dice que fue descubierta hace 30,000 años, entonces hace 30,000 años, ¿cuántos milenios equivale? Entonces para esto lo que vamos a hacer es nuestra regla de 3, multiplicar 30,000 por 1 entre 1000 y nos va a dar como resultado 30 milenios. Entonces 30 milenios equivalen a 30,000 años, así que hace 30 milenios fue descubierto el territorio mexicano. Pasemos a la situación 3. Al finalizar el siglo XIX, México tenía 13,600,000 habitantes aproximadamente. Para 1910 la población se incrementó casi 2 millones, pero en el censo de 1921 se registró un decremento de cerca de 1 millón de personas. Este descenso se debió a que durante el decenio de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana. Inciso A. ¿De qué año a qué año comprende el siglo XIX? Y de acuerdo a la situación 3, nos preguntan de qué año a qué año comprende el siglo XIX. Y este comprende de 1801 a 1900. B. ¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? Aquí tú tienes que comparar cuándo empezó y cuándo terminó. Haces la diferencia y esa es la duración de la Revolución Mexicana. Esa te corresponde a ti resolverla. Inciso C. ¿A cuántos años equivale un decenio? A 10 años. Situación 4. La llamada Casa de Carranza, construida en 1908, hoy es la sede del museo que lleva el nombre del jefe revolucionario y expresidente de la República, Venustiano Carranza. Resguarda en su interior una veta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación, la Constitución Política de 1917, que nos rige actualmente. Fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. A. Si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? De acuerdo a la situación 4, nos plantean esta información muy importante, que un centenario equivale a 100 años y nos están preguntando hace cuántos centenarios fue construido el inmueble. Entonces vamos a hacer una resta. Vamos a restar el año actual en el que nos encontramos, que es 2020, y le vamos a restar el año que fue construido el inmueble, que fue en 1908. Si hacemos nuestra resta, nos da como resultado 112. Entonces fue construido hace 112 años. Si sabemos que un centenario es igual a 100 años, entonces solamente llevamos un centenario completo, porque estos 12 no hacen otro centenario. Entonces, como solamente hacemos un centenario, la respuesta es que hace un centenario. B. ¿Durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917? Y de acuerdo a la situación 4, dentro del inciso B, nos están preguntando cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución. Primero vamos a descubrir la vigencia que ha tenido, o sea, todo el tiempo que ha transcurrido, mediante una resta. Igual vamos a restar el año en el que nos encontramos actualmente menos
el año cuando se empezó a implementar la Constitución. Entonces, al hacer la resta, nos da un total de 103 años. Entonces, sabemos esta información importante. Una década es igual a 10 años. Si lleva 100 años, 103 años rigiéndonos, entonces yo solamente puse 100 años porque estos 3 años no completan una década. Por eso es que no los tomo en cuenta. Entonces vamos a hacer nuestra regla de 3. 100 por 1 es igual a 100. Y 100 entre 10 es igual a 10 décadas. Entonces 10 décadas son las que nos hemos estado rigiendo o ha tenido vigencia la Constitución de 1917. Pasemos al inciso C. Si un quinquenio o lustro equivale a 5 años, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se inauguró como museo? Y esta nos menciona que un lustro equivale a 5 años. Ahora, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se instauró como museo? Entonces, ahora lo que tú tienes que hacer es restar el año actual, que son en el año actual en el que nos encontramos, que es en el 2020, y le vas a quitar el año cuando se instauró como museo. Y como museo fue en 1961. Entonces haces la resta, lo que te llega a salir de años de esto, se lo vas a poner aquí abajo. Y tú vas a descubrir cuántos lustros son los que equivalen estos años que te salgan de la resta que hiciste aquí. Pasemos a la situación 5. La independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que nuestro país dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Sin embargo, no fue sencillo. Este proceso duró 11 años de extensa lucha. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de este movimiento, nació en 1753 y murió en 1811. A. ¿Cuántos años vivió el cura Hidalgo? Esta te corresponde a ti contestarla. Inciso B. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? Esta está muy fácil. A ti cuando te preguntan ¿cuántos años tienes? Tú dices tu edad y terminas diciendo una palabra. Esa palabra es la que utilizan las personas para medir la edad. Y llegamos a la sección de nuevos retos. Y tu reto es el siguiente. La edad de la maestra Betsa es la siguiente: 2 décadas más un lustro más un año. Déjame en los comentarios mi edad. Ahora pasemos a la respuesta del acertijo matemático. Y es la siguiente: porque uno era el abuelo, otro el padre y el otro el hijo. Me dio mucho gusto que llegaras hasta aquí en el video. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo con todos tus conocidos. ¡Nos vemos! ¡Adiós!